Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema sobre el Ministerio Público en el caso de nuestro país. Esta es una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, cuyo fundamento está en los artículos 21 y 102 constitucionales. Desde el punto de vista jurídico, pues hay una clasificación del Ministerio Público entre lo que viene a ser el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público del Fuero Común, el Ministerio Público Militar y el caso específico de la Cámara de Diputados cuando hace funciones de Ministerio Público para el efecto de ejercitar la acción penal en contra de los presidentes de la República que cometen algún delito en el ejercicio de sus funciones como lo mandata la propia Constitución. Cada uno de estos ministerios públicos tiene su ámbito de competencias por ley. En el caso del Ministerio Público Federal está la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En el caso de las entidades federativas, cada una de ellas tiene su propia Fiscalía General de Justicia que representa al Ministerio Público del Fuero Común. En el caso mexicano, pues son 32 entidades federativas las que tenemos, incluyendo últimamente a la Ciudad de México. En el caso del Ministerio Público Militar, ahí por mandato constitucional, por el fuero militar, tienen ellos su propio Ministerio Público. Aquí pues es interesante ver más adelante las funciones de cada uno de estos ministerios públicos desde el punto de vista de lo que implica su responsabilidad. Comúnmente también se conoce al Ministerio Público como la representación social, por sus mismas funciones de que representa a la sociedad en términos generales en determinados casos. En el caso concreto de la materia penal, pues tiene la facultad constitucional y jurídica de ejercitar la acción penal en contra de los posibles delincuentes o lo que ahora se conoce como los imputados. En el caso de la Cámara de Diputados es una situación específica y diríamos hasta cierto punto especial porque es ella la que tiene la responsabilidad de proceder penalmente en contra de los presidentes de la República que en el ejercicio de sus funciones cometan algún delito de los que señala la propia Constitución. Esto de luego que nos da lugar a un tema especial que sería el caso del enjuiciamiento a los expresidentes de la República y a los presidentes en funciones. Por eso, pues más adelante vamos a abordar el tema concreto de lo que es la situación de la Cámara de Diputados para proceder contra los presidentes de la República en el ejercicio de sus funciones. Este tema del Ministerio Público pues tiene muchas cosas que tenemos que recordar. En el caso del sistema político mexicano, hasta la anterior administración, el Ministerio Público Federal dependía del presidente de la República. En el caso de las entidades federativas, lo mismo pasaba con los gobernadores. El Ministerio Público dependía de ellos. Ahora se habla de una autonomía que se le da al Ministerio Público, lo cual pues está sujeta a prueba, porque sobre los resultados que se den vamos a ver si efectivamente gozan o no gozan de autonomía, porque pues lo ideal desde el punto de vista jurídico es que efectivamente tengan autonomía para que procedan en los términos de ley en todos los casos que se presenten y de esa manera evitar lo que antes se conocía como el tema de la impunidad, del cual ya he hablado, o bien que generaba la propia corrupción desde los mismos ministerios públicos locales o federal, de tal suerte que pues no tenemos ningún antecedente en el sistema político mexicano donde el Ministerio Público haya enjuiciado a algún presidente de la República o algún gobernador de una entidad federativa. Esto pues tiene muchísimo que ver desde el punto de vista de cómo se manipulaba la situación del Ministerio Público, porque la realidad es de que los ministerios públicos locales o del fuero común dependían de los gobernadores y en el caso nacional el Ministerio Público Federal dependía del presidente de la República, de tal suerte que pues era difícil pensar que un mismo presidente se fuera a enjuiciar o a imputar algún delito. Lo mismo pasaba en el caso de los gobernadores. Por su propia naturaleza jurídica y la forma de operar, era muy difícil pensar que un Ministerio Público local
pudiese proceder en contra de un gobernador de alguna de las entidades federativas. Este tema del Ministerio Público, pues un servidor lo ha estudiado desde hace muchas décadas, vamos a decir ya 40 años. Yo hice la tesis del doctorado sobre lo que es el Ministerio Público y los Derechos Humanos en México. Estamos hablando ya de hace casi 30 años. Y de hace 30 años a la fecha, el Ministerio Público no ha cambiado en nada prácticamente. Sigue siendo una institución que representa a los intereses de los políticos y no a los intereses de la sociedad. Por esto, pues es importante ver hasta qué punto es posible que la actual Fiscalía General de la República actúe con autonomía y que lo mismo pase en las entidades federativas con las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, de los estados, porque pues están sujetas a prueba. Desde luego que, como mencionaba hace un momento, la situación de que sea una de las instituciones fundamentales del Estado por tener el monopolio del ejercicio de la acción penal, pues la sociedad espera mucho más de el Ministerio Público para proceder en todos los casos donde políticos federales o estatales cometan delitos en agravio de la sociedad y de esa manera también pues atender el tema de las víctimas. En el caso mexicano hay víctimas a nivel federal y hay víctimas a nivel estatal donde se cometieron delitos de lesa humanidad y que quedaron en absoluta impunidad. En el caso nuestro, pues vemos en el ejercicio profesional este doloroso problema, porque la realidad es de que es lamentable ver a la víctima sin alguien que la represente, sin alguien que hable por ella, sin alguien que le haga valer sus derechos ante el criminal, ante el delincuente. De manera indirecta, pues tenemos aquí también el problema de lo que son las policías, que están subordinadas desde el punto de vista constitucional y jurídico a la institución del Ministerio Público. Por esta razón, pues voy a tratar por separado el tema de las policías ministeriales, tanto federal como local o del fuero común, y de alguna manera también pues vamos a comentar lo que es el tema de la policía militar que auxilia al Ministerio Público Militar cuando es el caso. Aquí el Ministerio Público, desde luego que ha sido una institución que fue manipulada durante muchas décadas por el sistema político, y de eso les permitió a los políticos gozar de impunidad, de absoluta tranquilidad en la comisión de sus delitos. Por eso hoy vemos cómo la sociedad va contra ellos con justa razón, porque cometieron un mundo de delitos en su perjuicio y hasta la administración anterior habían gozado de impunidad. Este es el reto del actual gobierno de la República: ir contra todos los criminales, contra todos los delincuentes, que no quede uno solo impune, porque si queda uno solo se van a desprestigiar las instituciones del Estado mexicano en el actual gobierno de la República. Más adelante voy a tocar el tema de las funciones específicas de cada uno de los ministerios públicos, tanto federal como del fuero común o también del militar. Este es un tema que nos corresponde a juristas, a la sociedad en general, al ciudadano común y corriente. Debe saber, tener bases sobre lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público no debe ser un enemigo del ciudadano, debe ser un amigo que vaya con él cuando se comete un delito en su agravio. Durante las administraciones anteriores fue todo lo contrario. El Ministerio Público, en muchos de los casos, en la gran mayoría, iba en favor del delincuente, que era el que sobornaba o el que cometía algún delito relacionado, vamos a decir, como lo es el soborno, que el caso concreto del cohecho, o bien los mismos ministerios públicos. Era muy común verlos en el caso del delito de extorsión, que a cambio de hacer o no hacer determinada cosa que la ley les marcaba, pedían dinero para actuar o para no actuar. Esta es la experiencia que durante muchas décadas vivimos los abogados
y vivió la sociedad con lamentable, pues vamos a decir, cruda realidad, porque a nadie se le puede desear ser víctima de un delito.